Hay mucho que trabajar en este punto. Los eventos trombóticos siguen siendo una realidad en los pacientes críticos y especialmente de trauma. Tenemos inconvenientes grandes porque nos hacen un mandato las guías de trauma de varios grupos. Por favor, para que en este punto todos nos pongamos de acuerdo y lo prevengamos, los fenómenos tromboembólicos. Ya sabemos que existen unos factores de riesgo que son claramente provocados, como el trauma, algunos tipos de enfermedades, como el cáncer, fracturas, el mismo embarazo, el periodo posparto, otros factores de riesgo que no podemos modular o no podemos alterar, que son la edad, el género. O sea, el paciente nos llega con esos factores de riesgo y solamente la única que podemos hacer es tratar de prevenir los que realmente son provocados o tratarlos tempranamente. Y existen claramente también unos factores de riesgo genéticos que predisponen a los individuos a este tipo de fenómenos por déficit de muchos de los sistemas de anticoagulación sistémica, como el sistema de proteína C, el S, algunos tipos de factores alterados. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden en nuestra población no es tan baja la incidencia, estamos hablando de un 2%, y esos son los responsables de pérdidas gestacionales, de eventos tromboembólicos que nadie puede explicarse por qué pasaron. Entonces, fíjense que es un gran espectro de combinaciones lo que vamos a tener aquí, pero que en últimas el trauma claramente se asocia a una incidencia es decir, insuficiente, inaceptablemente alta, casi del 6 al 9% en los pacientes de trauma. Estamos hablando que prácticamente de cada 18 pacientes de trauma, uno va a ser algún tipo de evento tromboembólico, y eso es tremendamente alto. Entonces, muchos trabajos han tratado de evaluar si existe algunos tipos de diferencia entre el trauma penetrante y cerrado y la asociación con mayor o menor riesgo de fenómenos tromboembólicos. Un estudio reciente, que es que acaba de ser publicado en JAMA Surgery en septiembre, muestra que sí, efectivamente hay unas características que, por ejemplo, para el trauma penetrante son de más alto riesgo. Las alteraciones, esos pacientes que llegan con grandes alteraciones de la hemostasia tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Una vez se restituye la hemostasia, tienden hacia la hipercoagulabilidad, que la aplicación de catéteres femorales o de heridas a este nivel o de suturas vasculares en miembros inferiores se asocia a una mayor incidencia, y que existe un pico de edad entre 40 y 60 años en donde estos pacientes son mayormente pronos a presentar esta condición. Ahora, para el caso del trauma cerrado, parece que el tener trauma pélvico asociado, un Glasgow bajo al ingreso, o ser prácticamente politransfundido, porque ya politransfusión no son 10 unidades en 24 horas, ya politransfusión es hablar de 4 unidades en la primera atención de estos pacientes. Estos pacientes también se asocian, o a condiciones complejas durante su cirugía, se asocian a mayores problemas tromboembólicos. Ya claramente las guías reportan y nos hacen este llamado, pero es decir, para generar una política de cambio en este punto, si nos ponemos a ser muy técnicos, perdemos el año o perdemos tanto esfuerzo. No hay que cuantificar el riesgo. Las escalas de riesgo para eventos tromboembólicos han sido muy de moda, y todos queremos medir y estratificar los riesgos. En trauma, prácticamente y de manera potencial, todos los pacientes están en este punto en donde todos deberían tener una profilaxis o algún tipo de protección frente a estos eventos, y hay muy pocas excepciones para esta regla. Lo que dicen es que no importa qué escoja usted para hacer la profilaxis, no hay ninguna es mejor que la otra, o maniobras mecánicas o maniobras farmacológicas. Esa es una de las cosas interesantes. Y la otra situación también interesante es que el cambio en
cuanto a eventos trombóticos en miembros inferiores específicamente, disminuye con la profilaxis, mas no se ha encontrado un cambio significativo en la mortalidad. La verdad es que cuando uno entiende esto de la epidemia, de la estadística, se da cuenta que muy pocas estrategias han logrado una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad, pero como lo podemos ver en esta gráfica, lo que sí hay es una tendencia hacia una disminución en este desenlace específico de muerte en los pacientes en quienes se hace profilaxis antiembólica. Como conclusiones, la enfermedad tromboembólica luego de trauma continúa siendo un evento inaceptablemente alto que persiste en todos los hospitales en donde hay gente que no está sensibilizada al tema, ¿ya?, especialmente en unidades de cuidado crítico, que es donde terminan viendo estos pacientes y donde suceden los eventos, no tienen en cuenta esto y solamente se concentran en que como ya fueron tratados de su alteración de la hemostasia inicial, ellos van a salir bien y resulta que estos pacientes entran en un estado de hipercoagulabilidad que persiste hasta 3-4 semanas después de este evento. Acerca de pues a raíz de la búsqueda grande de la literatura, ya les dije que ya esa definición clásica de más de 10 unidades en 24 horas de glóbulos rojos para definir sangrado mayor es una definición que no es práctica. Prácticamente los pacientes que tengan en una hora con persistencia del sangrado la necesidad de más de 4 unidades de glóbulos rojos debe ser considerado como un sangrado mayor, o aquel que tenga asociado a ese sangrado signos de shock, ¿ya?, cualquiera de estos, dos signos clínicos claros, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Solamente el sangrado mayor se refiere a una cantidad, sino también se refiere al dónde sucede y puede ser o presentarse la condición de que sea una pequeña cantidad en una zona elocuente como sistema nervioso central, médula espinal. Estos pacientes se tratan como sangrado mayor y deben evaluarse para los desenlaces también, para los desenlaces más frecuentes, ¿no? Mucho cuidado con los pacientes de alto riesgo, como el paciente por encima de los 60 años, el paciente con patología cardiovascular. Recibimos ahora muchos pacientes que están recibiendo fármacos que afectan la hemostasia y que cambian completamente el panorama. La posibilidad alta de que estos pacientes hagan hiperfibrinolisis, enfóquese en este déficit y repóngalo, ¿ya? Hay hemocomponentes que tienen específicamente fibrinógeno y se llaman crioprecipitados, ¿ya? Entonces, en lugar de estar transfundiendo tantas unidades de plasma, por favor concentrémonos en esos hemocomponentes que nos están dando lo que el paciente realmente y solamente necesita. Enfóquese en el déficit de trombina también, ¿ya? Y para esto, pues obviamente hay algunas otras estrategias diferentes al plasma inicial que todos le hemos agradecido, nos ha permitido evolucionar en la parte de atención de trauma. Ya llegó el momento de hacer otras cosas un poco diferentes. Enfóquese en el déficit de plaquetas como última posibilidad cuando la cosa no vaya bien o cuando el paciente ya esté en unos niveles de sangrado importantes y la reposición inicial con eritrocitos, plasma, crioprecipitados haya sido importante. Acá no me voy a detener tanto en la parte de tromboelastografía, pero miren la parte izquierda nuevamente, enfóquese en hiperfibrinolisis, déficit de fibrinógeno, déficit de trombina y déficit de plaquetas en orden de importancia. Estas son más o menos las cosas que pasan. Cuando usted tenga un déficit severo de la hemostasia, por favor garantice que el hematocrito nunca sea por debajo de 24, porque ya sabemos que hay una interacción entre el hematocrito y la capacidad del individuo para generar un coágulo estable. Mantenga más o menos una relación entre 1.5 a 1 de eritrocitos con plasma en la primera parte de la intervención del trauma, y pásese tempranamente a crioprecipitados, porque muy probablemente ese paciente con déficit severo de la hemostasia asociada a su hipotermia y a su acidosis metabólica probablemente sea porque el fibrinógeno persiste bajo a pesar de las dosis de plasma. El plasma es una terapia que es insuficiente para reponer el déficit de fibrinógeno en estos pacientes. Apóyese en otros tipos de terapias como los complejos protrombínicos. Probablemente vamos a tener concentrados de fibrinógeno en unos años aquí en Colombia, y considere en últimas el concentrado plaquetario si sus plaquetas de entrada están ya entre 50 y 100.000 y el paciente se sigue deteriorando, o si ya ha agotado el resto de
de terapia. La idea es transfundir la menor cantidad de plaquetas posibles en estos pacientes, porque ya sabemos que las plaquetas son un hemocomponente asociado a mucha injuria pulmonar y mucha inmunomodulación. Suspenda la solución salina, que viene, casi todos los pacientes que llegan de la calle vienen con solución salina. Inicie lactato de Ringer si es la única sal balanceada que tenga, ojalá acetato de sodio, y mantenga euvolemia, no hipervolemia. No queremos pacientes hipervolémicos, queremos pacientes euvolémicos, ¿ya? Usualmente, para lograr restituir esas pérdidas de esos pacientes entre 1.500 y 2.500, estamos más o menos en ese valor. Si el paciente no mejora con esto, es muy probable que necesite otros hemocomponentes, ¿ya? Y esta más o menos es nuevamente el rango de hematocrito de masa eritrocitaria. Eviten lo posible o limite el uso de coloides. No está mal usarlos, seguramente vamos a tener nuevamente GES en los siguientes años para el manejo de trauma, pero lo que va a pasar es que lo vamos a usar muy puntualmente, seguramente en volúmenes bajos, y evalúe permanentemente los indicadores de adecuada microcirculación, como el déficit de base, la saturación venosa de oxígeno y el ácido láctico después de cada intervención. Acá no es de tomar un examen, hacer la intervención y pensamos que todo está bien y que lo salvamos, no. Tenemos que nuevamente monitorizar después de esas intervenciones que nosotros estamos haciendo, porque es un paciente crítico y los pacientes críticos cambian en horas. Es muy importante eso. Yo creo que, como puntos finales, la mejor forma de preservar la hemostasia es garantizando una adecuada microcirculación. Si su hígado, si su médula ósea funciona bien, va a generar factores, va a generar eritrocitos, va a generar megacariocitos, todo lo que el individuo normalmente necesita. El shock se asocia con hiperfibrinolisis y deterioro en los niveles de fibrina, es decir, que cualquier paciente que yo sospeche que estuvo en shock o que está en shock, inmediatamente debo medir fibrinógeno. Nunca subestime un paciente con trauma. Los pacientes jóvenes a veces nos dicen mentiras en el monitor. Caracterícelo, y me refiero específicamente a que hay que tomar al menos un perfil metabólico de unos gases arteriales y un perfil hematológico para saber en dónde está mi paciente. Es mi GPS para ubicarme con mi paciente y no solamente con el monitor y mi conocimiento. Creo que con esto podríamos hacer un manejo un poquito más integral. Tenemos que seguir sacando todo este conocimiento de quirófanos hacia llevarlo a los servicios de urgencias. Somos los educadores de los médicos de urgencias y en esta parte yo creo que podemos incidir importantemente en nuestros desenlaces como nación.